Bueno, mis queridos hermanos, todo un honor, todo un placer poder estar con ustedes esta maravillosa noche de martes 13 de octubre del 2020. Honrado totalmente de poder compartir con ustedes este tema, que como casi que todos los temas que tratamos en apologética se las trae. Confío en que el tiempo nos vaya a alcanzar para poder abarcar estas partes tan difíciles en ocasiones de poder expresar, de poder comprender. Lo vamos a ver en el mismo texto, que hay cosas difíciles de entender, eh, que sean para nuestra edificación, para nuestra gloria, para nuestra honra. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche y la invitación más que cordial de no solamente permanecer en este curso, sino también textear, llamar a los hermanos que ustedes han visto que han estado en semanas anteriores y que no los ves por ahí hoy, recordarle, mira, tuvimos el curso ayer, tuvimos el curso el martes, conectate, revisate el video, qué te pareció, ese tipo de cosas, crear más comunidad. Para no robarle tiempo a la presentación, voy a apagar mi cámara y Wilder me indica, si eres tan amable, mi hermano, si la pantalla que estoy presentando es la correcta, para iniciar la charla del día de hoy. Ujú, esa es la correcta. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya la bienvenida ya lo tuvimos todos, ¿verdad? Gracias por estar en esta noche. El tema que nos atañe y que nos reúne en esta noche es el Papa y el 666, la ramera. ¿Quiénes son el anticristo? Las personas que no son católicas enseñan que el Papa es el anticristo, o sea, que es la bestia del Apocalipsis, el denominado 666. Vamos a intentar demostrar con lógica y matemática, usando la misma enseñanza de las personas que no son católicas, que el Papa no es la bestia, no es el 666. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da este actuar anticatólico? Bueno, la gente que normalmente tiene un afán de seguir doctrinas extrañas, doctrinas nuevas, e inclusive de seguir al mismo demonio, prefiere placeres humanos como la pastilla del día después, el aborto, la fecundación in vitro, la venta de todo tipo de estupefacientes y drogas. Les gusta tal vez una vida homosexual o lesbiana y la practican, la eutanasia, el divorcio, en fin, tantas cosas que van en contra de la moral que ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y que ha sostenido la iglesia a lo largo de los años, y que también tienen esa inclinación hacia leyendas negras en contra de nuestra iglesia católica. Entre ellas podemos mencionar la Inquisición, las cruzadas, papas malos, entre otros, ¿no? Como la iglesia católica es la única que prohíbe ese tipo de placeres mundanos, entonces mucha gente prefiere odiar para descalificar la moral de la iglesia católica. ¿Cómo sabemos que es la iglesia católica la que será siempre perseguida? Porque este tipo de ataques de que el Papa es el 666, de que es el anticristo, de que la iglesia es una ramera, son persecuciones. Vamos a empezar con las citas bíblicas. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 23. Dice así: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no hubiera sido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia también odia a mi Padre.
En esta primera cita de Juan 15, 18, 23, nos dice nuestro Señor que si a Él lo han perseguido, a nosotros también nos van a perseguir. Y lo han hecho a lo largo de 21 siglos, lo han hecho con toda clase de difamaciones, de falso testimonio, de amenazas, de todo tipo, inclusive cambiar la doctrina que nosotros que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, que a lo largo de 21 años, 21 siglos hemos enseñado, la iglesia, inclusive esa también es una forma de ataque. Ahora, existe una recompensa si nosotros soportamos esa persecución de la que nos advierte nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí existe una recompensa. En Mateo 5, del versículo 10 al 12, nos deja saber lo siguiente nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra nosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros, nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se propaga entonces tanto el anticatolicismo? ¿Por qué se propaga tanto el ataque contra la iglesia? Bueno, en parte es nuestra culpa, porque muchos de nosotros católicos nos quedamos callados ante cuestionamientos porque no sabemos responder apologéticamente. Y aunque supiéramos defender la fe, muchos dicen, ¿para qué provocar pleitos? ¿Para qué estar en vanas discusiones? ¿Para qué estar agarrados del pelo? ¿Para qué mandarnos bibliazos? Existe esa falsa postura de que no debemos de corregir al hermano. Santiago 5, del 19 al 20 nos dice que si nosotros salvamos a nuestro hermano del mal camino, no solamente estamos salvando un alma, sino estamos perdonando mucho pecado con esa acción. O sea, se le perdona al hermano mucho pecado por haberle salvado, por haberle guiado a la verdad, porque se extravió la verdad y lo estamos volviendo a hacer. Algunos no creen que la Biblia es palabra de Dios e inclusive ignoran ese mismo texto que Waller al principio de esta noche nos recordaba, 1 Pedro 3:15, con respecto a nuestra fe, que si alguno tiene dudas con respecto a nuestra fe, que nosotros se las aclaremos y que las aclaremos con humildad y con caridad, con paciencia. ¿Quién nos divide? El diablo. El diablo divide a la gente con criterios, con una parte de verdad y una mentira, diciendo también que él no existe. O que pueden dos personas que difieren de un mismo tema estar las dos con la verdad. No, tiene que haber una verdad. Recordemos que el diablo o el diabolo en griego significa divisor y en hebreo significa adversario. Les gusta y es muy actual que se entre en un relativismo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 19, nos dice lo siguiente. Y hablan con respecto a Pablo y a su religión. Porque muy común de ahora, y ustedes lo han escuchado por todo lado, es esa postura de que es que yo no sigo ninguna religión, sino solo a Jesús. Eso para comenzar no es bíblico. Esa postura de que yo no me quiero meter con ninguna iglesia salva, ninguna religión salva. Yo y Jesús, una relación y listo, no es religión, sino una más relación. Sí hay que relacionarnos con Jesús, por supuesto. Nos vamos a encontrar con Él al confesarnos, al comulgar, al hacer comunidad, al asistir a las personas necesitadas. En todo este tipo de circunstancias hacemos relación con Jesús, nos relacionamos con Él. Pero Pablo tenía una religión y dice Hechos 25:19, solamente tenían contra él, contra Pablo, unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto
de quien Pablo afirma que vive. Pablo no se quedaba en el relativismo. Pablo actuaba. ¿Qué piensan, por ejemplo, que la bestia y estas personas que contradicen y contraatacan a la Iglesia Católica con este tipo de posturas de que es el 666, de que la Iglesia es la gran ramera, de que el Papa es anticristo, los que piensan que la bestia del Apocalipsis y el 666 están hoy en día gobernando, porque muchos creen que está gobernando hoy en día, coinciden todos en que es el Papa? Miremos. Ejemplos. Código de barra. Hay quienes dicen que el 666 está oculto en código de barra. El famoso José Luis Miranda, pastor de Creciendo en Gracia, que yo más bien creo que la llamaría Cayendo en Desgracia, se autoproclamó Jesucristo hombre. Muchas personas lo siguieron, ignorantes en la fe. Y después se mandó y se dejó llamar anticristo y se empezó a tatuar el 666 y tantos seguidores ciegos en la fe, faltos de conocimiento, alejados de la doctrina verdadera, empezaron a tatuarse también. Hasta donde tengo conocimiento, y si algún hermano tiene mayor conocimiento sobre este hermano en sí, José Luis Miranda, me confirma, tengo conocimiento de que había fallecido el 8 de agosto del 2012. Otra teoría con respecto a lo del signo 666 son los microchips. Chips tan pequeños como un grano de arroz que se implantarían en las manos o en la frente de las personas para poder crear comercio y que van a ser y que seremos dominados por un chip de este tipo. Todas nuestras secciones, toda nuestra parte médica, que en medicina hay muchos avances y que en parte se asemejan un poco a estos chips. Hay muchos que se van un poco más lejos y teorizan de que ese va a ser el signo del anticristo. La seña que se van a marcar en la frente y en las manos con el 666 que está oculto en ese microchip. Dice Apocalipsis 13:18. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. La Biblia dice que el Apocalipsis, en el Apocalipsis, que el 666 hay que descifrarlo y nos vamos a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, Ellen Goodwhite enseñó que el título de la corona del Papa dice Vicarius Filii Dei. Y si se le asigna un valor numérico en números romanos, estos darían como resultado 666. Pero la verdad completa es que el título del Papa no es el que Ellen indica, que lo ven ustedes a su mano derecha, Vicarius Filii Dei, sino es Vicarius Christi. O sea, otra mentira más. Y si le asignamos números romanos al verdadero título del Papa, nunca nos va a dar 666. ¿Cuánto da esta operación usando números romanos? Bueno, ven ustedes los ejemplos en pantalla. Casualmente, utilizando los mismos números, los mismos valores que Ellen utilizó para atacar al Papa y decir que era el anticristo, da la casualidad que sí le calzan a ella. El valor de la L en números romanos es 50. La E no tiene valor, la N tampoco. La V sí, es un 5. La D es 500 en número romano. La I tiene un valor de 1. Y las otras letras como la H, la T, la O la G no tienen valores romanos. El nombre de Ellen sí calza casualmente con el 666. Entonces, en la Roma antigua las letras V y la U eran iguales. Y Ellen acomoda los números a su gusto usando la I y la U como números separados.
pero en realidad, como la U antes se tomaba como una V, entonces lo correcto, si imaginamos los números romanos, una I y una V es 4. Está 1 antes de 5. Y no como Ellen quiso en su momento presentar de que significaba 1 más 5. ¿Verdad? Tendenciosamente lo usa de esa manera. Entonces, por más que quiera forzar los números, Vicarious Filii, que es un nombre incorrecto, que es el nombre que ella empezó a propagar, refiriéndose al Papa, para que calzara el 666, no es verdadero. No existe, bueno, les tengo otras formas de cómo acomodar los números, porque son también bastante recientes. Miremos este ejemplo que conseguí. Resulta que si le damos valor a las letras del abecedario inglés, que como ustedes saben no tiene ni che o ch y no tiene ñ, si le damos los valores y no tiene doble L del castellano, si le damos valores de 6 a cada letra, o sea, la A vale 6, la B vale 12 y así sucesivamente vamos sumando de 6 en 6 conforme vamos pasando las letras. La C vale 18, la D 24, la E 30 y así sucesivamente. Resulta que si quisiéramos escribir la palabra computer y utilizamos los valores que le asignamos a cada una de ellas, da también 666. Es que hay otras formas de acomodar los números. Otra palabra, otro ejemplo. Vaccination o vacunación en inglés. Si utilizamos una metodología de asignar los mismos valores, de sumarle 6 múltiplos de 6 a cada letra conforme avanza el abecedario, diría que también vacunación en inglés da 666. Entonces, existen muchas formas de poder acomodar números tendenciosamente. Ellen Goodwhite los acomoda así para reforzar su teoría y empezar a atacar la iglesia de Cristo y empezar a llamar seguidores hacia ella. Pero ya vemos que no solamente ella estaba equivocada y que lo hacía tendenciosamente, sino que también podemos nosotros en la actualidad ir acomodando números para que calcen, dándole valores que nosotros creamos que puedan tener cada cifra. Ok. Conclusión. No hay una demostración bíblica, ni lógica, ni matemática de que el Papa sea el 666. Otra mentira contra la Iglesia Católica. No caigamos en esa mentira. Otro de los puntos que veremos el día de hoy. Que el Vaticano o que la Iglesia es la gran ramera. Y así nos han insultado, nos han llamado, nos han agredido a nosotros católicos, señalándolos a su primera sin mayor conocimiento de la verdad. Las personas que no son católicas quieren desprestigiar a nuestra iglesia para poder seguir dividiendo la fe, relativizándola. Y vamos a demostrarlo con Biblia, con lógica y con historia que esa acusación es falsa. Porque algunas personas anticatólicas llaman la gran ramera de Babilonia a la iglesia católica, ya que, dicen ellos, Constantino la paganizó. Y algunas citas del Apocalipsis concuerdan con lo que hizo y hace la Iglesia Católica. Esto es un pecado contra el Espíritu Santo, ya que Cristo dijo que la Iglesia es su esposa. ¿Dónde dice Cristo que Él fundó una iglesia? Texto conocido por todos. Mateo 16, 18, la parte B de ese versículo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice alguna cita bíblica que la iglesia es la esposa de Cristo. Sí, en el Apocalipsis, capítulo 21, de los versículos del 9 al 19. No voy a leer los tantos porque son bastantes versículos. Ustedes anotando estas citas bíblicas y que yo sé que van a repasar luego de que veamos esto, la pueden leer completa. Ahorita, esta sección, este tramo, este pasaje,
Se lo resumí abajo y dice, en parte, ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Un versículo más adelante dice, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que bajaba del cielo. Tenía una muralla grande, continúa el texto bíblico. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Ok. La Gran Babilonia es la gran ciudad del desierto de Israel que estaba en tiempos del rey Nabucodonosor y simbolizaba el poder pagano y la tribulación del pueblo de Dios. ¿Qué decir de Roma? Porque ellos acusan de que la ramera es la iglesia y como la iglesia es en Roma, entonces tiran hacia la iglesia en Roma. Dice, cuando San Juan escribió el Apocalipsis, Roma era el poder pagano que oprimía al pueblo de Dios en ese momento. Este pueblo, que es la iglesia, que ya estaba presente tanto en la ciudad de Roma como en muchas otras ciudades del imperio, Roma era una ciudad impresionante por sus riquezas y sus desenfrenos. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 17. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de la prostitución. Si siguiéramos esa hipótesis, Roma sería la ramera, porque con ella fornicaban los reyes de la tierra. En el versículo 2 de Apocalipsis 17 lo podemos leer. Estos reyes, como Herodes, por ejemplo, se prostituían con ella para obtener poder sobre alguna provincia del imperio. Otras referencias también podemos aplicar a Roma. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 17, se sienta sobre grandes aguas. Alusión al dominio del mar Mediterráneo por parte de Roma, considerado como el mar principal del mundo para aquel entonces. Dice, las 7 cabezas de la bestia son 7 colinas, versículo 9 de Apocalipsis 17. Roma está sentada sobre 7 colinas. Ya los vamos a ver. Ahora, en cuanto a Jerusalén, San Juan, cuando escribí el texto del Apocalipsis, no especifica cuál es la gran ciudad. Podría referirse a Jerusalén también, ya que mientras que en Occidente la ciudad de las 7 colinas se refería a Roma, en la cultura oriental a la que pertenecía San Juan, Jerusalén era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Y vamos a ver esos nombres más adelantito. Algunas de las objeciones protestantes con respecto a ellos. Algunos, como ustedes saben, dicen que creen solo lo que la Biblia dice. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia dice que la ramera es la Iglesia Católica? No lo dice. Ellos se basan en que solo si está escrito en la Biblia, lo creen. Fuera de lo que esté escrito en la Biblia, no lo van a creer. Pero resulta que en ningún pasaje de la Biblia dice que la Iglesia Católica es la gran ramera. Es un supuesto de ellos. Entonces, están faltando a su propia creencia, a su propia doctrina. Otros no creen que San Juan haya ordenado obispos. San Juan Apóstol ordenó obispo a San Ignacio de Antioquía. Y en el año 107 después de Cristo, en su carta a los esmirtas decía, donde está el obispo está Jesucristo. Y allí está la Iglesia Católica. ¿Se habrá equivocado San Juan? No. Si alguien dice, yo no creo que San Juan haya ordenado a San Ignacio como obispo, entonces, ¿en qué parte de la Biblia dice que no debería haber ordenado obispos? O que no deberían de haber obispos. Las enseñanzas de Aristóteles, por ejemplo, que vivió hace cerca de 2000 años atrás, se usan todavía hoy en día en muchas universidades del mundo, porque las enseñan si se supone que él no existió, para muchos. Entonces, si alguien dice, yo solo creo en la Biblia, pero, da la casualidad que Juan 21:25 dice que muchas otras cosas hizo Jesús que, si se escribiesen una por una, creo que no podrían contener los libros el mundo. Y si dicen
que es que Constantino corrompió la iglesia. Si es así, si hubiese sido así, que no lo es, si hubiese sido así, no tendrían o no tendríamos que utilizar el Nuevo Testamento, ya que nuestra Iglesia Católica lo definió en el año 397 después de Cristo. Esto es historia universal, hermanos. Usted lo puede constatar. Lo puedes leer en cualquier enciclopedia, inclusive en enciclopedias protestantes. Y por tanto, el Nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento, perdón, estaría corrupto, ya que Constantino murió en el año 337 después de Cristo, antes de la definición de canon bíblico. Ahora, Lutero. ¿Sabía usted que durante 1517 años después de Jesucristo, nadie había escuchado que la ramera era la Iglesia Católica? Los protestantes tienen como héroe reformista a Martín Lutero. Y Martín Lutero, dijo sobre el libro del Apocalipsis. A mi parecer, el libro del Apocalipsis no tiene ningún signo de carácter apostólico o profético, razón suficiente para rechazarlo. Y no, lo tenemos acá y lo estamos estudiando. El Apocalipsis habla, bueno, las colinas de Jerusalén que les mencionaba anteriormente. Esas son las 7 colinas de Jerusalén. La primera se llama Scopus, la segunda Nob, la tercera, y Dios, espero que estén logrando ver los numeritos en el planito. Yo sé que la imagen no era muy buena, pero no me encontré una imagen de mejor calidad. El monte de la ofensa o el monte de la destrucción. Permítame un segundito porque me pasó una pantallita acá. Listo. El monte de la ofensa o el monte de la destrucción, que sí aparece mencionado también en 2 Reyes 23:13. El número 4 en esa posición del mapa es el original Monte Sión. El número 5, la colina suroeste, también llamada Monte Sión. El monte Ofel, como sexta. Y el monte de la roca, donde se construyó la fortaleza Antonia. Ok, esas son las colinas de Jerusalén. Las de Roma. Y vamos a ver, y observen bien el mapa, dónde está ubicada la ciudad del Vaticano y dónde están ubicadas las 7 colinas de Roma. Las colinas de Roma son Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio y Aventino. Todas al oriente del río Tíber. Esas 7 colinas que están allí es donde está acentuada la ciudad de Roma. El Vaticano, la sede de la iglesia en Italia, no ocupa ninguna de las 7 colinas de Roma, ya que está al occidente o al oeste del río Tíber. ¿Es Roma o es Jerusalén? Apocalipsis 17:6 nos deja ciertas luces con respecto a cuál ciudad puede ser. Dice así: y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Apocalipsis 18:24 dice así: y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Jesucristo mismo dice respecto de Jerusalén en Lucas 13:34: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Si alguien dice, por ejemplo, que esos profetas fueron los que mataron en la Inquisición,
pues nada que ver con respecto a las fechas de a los tiempos en que sucedieron las cosas. El versículo anterior de Lucas 13, el versículo 33, dice, pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Entonces, no se estaba refiriendo a Roma, porque Apocalipsis 18:24 dice que la sangre de esos profetas y de esos santos y de todos los degollados en la tierra fue hallada allí. En la Alemania luterana, en la época de la Inquisición protestante, los anabaptistas eran cocidos en sacos y echados en ríos, por ejemplo. O en la Escocia presbiteriana de Juan Knox, en un periodo de unos 6 años, se quemaron más de 1000 mujeres acusadas de hechicería. La Inquisición protestante, que muy oculta la tienen ellos, porque siempre recalcan la católica, o le echan la culpa a la Inquisición católica, o hacen ver que la Inquisición católica es maligna, que asesinó mucha gente y que la iglesia por eso está, por eso está a favor del demonio y todo este tipo de cosas y acusaciones que siempre ha recibido. Ellos siempre ocultan la parte de la Inquisición protestante. Mató a muchos de los santos que ellos dicen que no cuentan. Entonces, si dicen que en el Apocalipsis la ramera es la gran ciudad, vamos a ver qué tienen ellos por gran ciudad. ¿Cuál es esa gran ciudad? Por si no sabían, el Vaticano apenas se mide 0.44 kilómetros cuadrados, o sea, unas aproximadamente 44 hectáreas. Esa no es una gran ciudad, o sea, es una ciudad pequeña, es una ciudad pequeña. Apocalipsis 17:18 nos recordaba de que esa gran ciudad tenía una soberanía sobre los reyes de la tierra. Y en Apocalipsis 11:8 dicen que en esa gran ciudad fue donde el Señor fue crucificado. Jesús no fue crucificado en Roma, todos lo sabemos. Cualquier persona, católica o no católica, va a tener muy presente que Jesús no fue crucificado en Roma, fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 17:2 dice que ellos fornicaron, que con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, dice lo siguiente, haciendo una referencia a esto de Apocalipsis 17:2. Dice así, Ezequiel 16:2. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. En el versículo 29 del capítulo 16, dice lo siguiente. Luego, multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes en Caldea, y tampoco esta vez quedaste harta. Nos devolvemos al versículo 26. Te prostituiste a los egipcios, tus vecinos, de cuerpos fornidos, y multiplicaste tus prostituciones para irritarme. Y por último, en el versículo 39 de Ezequiel 16 dice, te entregaré en sus manos, ellos arrastrarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas, te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Pues bien, la ciudad de Jerusalén no la conocemos hoy, tal cual existió hace un par de milenios, hace 2000 años. De todo lo que queda de Jerusalén es poco ya. Y se cumple también la profecía de Ezequiel. Según algunos hermanos fundamentalistas anticatólicos, la ciudad que cae es el Vaticano, según ellos. Pero en Apocalipsis, capítulo 18, de los versículos 11 al 15, los mercaderes se lamentan por la destrucción
de la ramera. Ezequiel, capítulo 16, versículo 26, nos dejaba decir eso, de que gracias a la llegada de mercaderes que llegaban con influencias de dioses paganos, los cuales fueron tomados por Jerusalén, aquí se prostituye con dioses caldeos y se está refiriendo en Ezequiel a la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, la ciudad del Vaticano no es y nunca ha sido un centro financiero. Se señala a Jerusalén como una ciudad comercial, al contrario, y no solo en la escritura, sino también en la historia de la humanidad. ¿Se corrompió entonces la iglesia con Constantino? No. Jerusalén continuó siendo una ciudad prostituida en la época del Apocalipsis. Mateo 23, de los versículos 34 al 39, nos dice lo siguiente. Versículo 34. Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35. Para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Versículo 36. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que los son enviados. ¿Cuántas veces he querido, se lamenta nuestro Señor Jesucristo, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo tus alas y no habéis querido? Versículo 38. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Y el versículo 39. Porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas estas versículos de Mateo 23 hablan de que todavía después, en época de Jesús, Jerusalén continuaba siendo una ciudad que se prostituía y que mantenía ese actuar aún en la época en que fue redactado el Apocalipsis. Hay algunos ejemplos para que utilizan los hermanos no separados para atribuir falsas enseñanzas, para indicar cosas que no son reales con respecto de la iglesia. Por ejemplo, hay algunos estudiosos y para denigrar la fe cristiana como tal, porque algunos, aunque pareciesen ser cristianos, no lo son, para denigrar la historia cristiana y la Biblia, dicen que, estudiosos eruditos dicen que Moisés nunca existió, por ejemplo, sino que es una réplica de una leyenda de la historia del gobernante de los sumerios, Sargón de Acac, que esta leyenda de Sargón de Acac supuestamente vivió entre el año 2334 y 2279 a.C., el cual fue depositado en una canasta de juncos y abandonado en las aguas del Éufrates hasta que fue rescatado por un aguador que le adoptó y crió. Hay actualmente un estudio realizado sobre los lenguajes originales de ambas historias y se ha descubierto que en la historia de Moisés hay palabras que no pudieron venir de la leyenda babilónica que les acabo de comentar. Aún así, a pesar de eso, muchos creen que la historia de Moisés es un reencauchado o una reinvención de esa leyenda babilónica. Conclusión: ni en la Biblia, ni por lógica, ni por historia, se puede comprobar que el Vaticano sea la ramera del Apocalipsis. Y que
hablar con respecto del anticristo. La Biblia sí habla con respecto a este personaje del anticristo, pero no dice o no habla de que el anticristo sea el Papa. Entonces, si no es el Papa, ¿quién es o quiénes son? Primera de Juan, en el capítulo 2, de los versículos del 18 al 19, nos dice quiénes son. Y se los voy a leer textualmente. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la hora. Versículo 19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Eso nos deja saber la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos 18 y 19, que no es un anticristo, sino que son muchos. Y que esos muchos eran de nosotros, eran de los nuestros y se salieron. Se volteó la moneda, ¿no? Se les voltea la moneda a las personas que no son católicas o en especial a ciertos grupos o ciertas denominaciones protestantes que achacan, que tiran, que acusan, que tienen una falsa palabra con respecto de de quién es el anticristo, ya que no es uno, sino que son muchos. Y esas son características. Por ejemplo, Martín Lutero, padre del protestantismo, padre de la Reforma, era sacerdote. Se salió, se salió de la iglesia. Y con él se fueron y salieron muchos de los que eran nuestros. Hoy todavía las iglesias protestantes y otros grupos llenan sus filas con personas católicas que se salen de la iglesia. Y ningún católico bien formado se sale de la iglesia. Dice Lucas 10:16, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Quién es un anticristo? El que desecha a Cristo, el que lo rechaza, el que no lo acepta, tal cual lo ha recibido la iglesia, tal cual Él nos ha enseñado, y que es la iglesia la portadora de toda esa enseñanza completa, de toda esa verdad completa. El discurso teológico de Jesucristo que podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, nos deja saber que también, inclusive en presencia del mismo Jesús, le abandonan. Dice los versículos del 51 al 53, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Versículo 52. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 60. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y es que una persona que va en contra de Cristo o un anticristo no es capaz de soportar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, bienaventurados, católicos, que nos empezamos a formar en la fe y que vamos a cimentando
y asimilando toda la doctrina y la enseñanza de nuestra Santa y Madre Iglesia, vamos comprendiendo de que cada vez es más difícil claudicar de nuestra fe. Al contrario, entre más la estudiamos, entre más la formamos, entre más aceptamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, tal cual la dio, tal cual la enseñó, más nos aferramos a esta fe. El versículo de Juan 6, casualmente, el capítulo 6, casualmente el versículo 66, o sea, Juan 6, dice así: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Abandonaron a Jesús, lo dejaron. No pudieron soportar conocer que Jesucristo es el pan de vida y que era literal tal cual lo Jesús estaba diciendo. No era simbólico, no era figurativo, no era una fábula. Jesucristo es pan de vida. Y aunque ese lenguaje fue duro para ellos, eso no quita la realidad. Nosotros conocemos como católicos de que Jesucristo se encuentra verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en Eucaristía, porque él mismo lo dijo. Y se tomó todo el capítulo 6 de Juan para repetirnos de una y otra vez sobre el pan de vida. Primero el milagro de la multiplicación de los panes y después él se muestra como pan de vida. Y reiteradamente habla de que comiéndolo y bebiendo alcanzaremos la vida eterna. Y era tan literal que ellos, los judíos que estaban escuchando ese discurso, lo entendieron así, tan literal. No entendieron de que era un simbolismo. Si hubieran entendido que era un simbolismo como algunas de las parábolas o algunas otras de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no hubieran tenido esa discusión tan fuerte. Hubieran podido soportar el mensaje porque saben que estaba hablando figurativamente. Pero no. Ahí Jesucristo reiteró de que teníamos que comerlo en su cuerpo y en su sangre. Por eso muchos no soportaron ese mensaje y lo abandonaron. Se pusieron en contra de Cristo. Examinemos, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Es el del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Eso es lo que nos deja saber Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, que hay que examinar los espíritus para saber si vienen o no de Dios. O sea, que las enseñanzas, que la doctrina que estén enseñando sea la de Dios. Y aunque allí dice que confiesan a Jesucristo, sí, ellos también confiesan a Jesucristo. Muchos grupos protestantes confiesan a Jesucristo, pero de boca. Pueden creer, pero no practican todas las enseñanzas. No están apegados a la verdadera doctrina. No confiesan que es una doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Juan 20, 22 en adelante. No creen en la Eucaristía, que Jesucristo es pan de vida. Todo el capítulo 6 de San Juan. Hay cosas que no aceptan. Entonces, confiesan a Jesucristo, pero una parte. ¿Eso qué nos quiere decir en la Biblia? Según el texto de 1 Juan 4, que ese espíritu no es de Dios, sino que es del anticristo. Que ha venido en carne significa que no cambia la doctrina. Eso es lo que quiere decir en 1 Juan 4, 1 a 3, cuando dice
que Jesucristo ha venido en carne, que el que confiesa a Jesucristo, que ha venido en carne, es de Dios. Y si no confiesa a Jesucristo, o sea, cambia la doctrina, la modifica, la ajusta, ese es el anticristo. Seguido en el mismo texto de 1 Juan 4, dice, vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Está refiriéndose a que se ha vencido al anticristo por sostener la doctrina. Pues el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos, dice Juan, la primera carta de Juan, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Dónde conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error? Que si nosotros les hablamos a ellos de nuestra iglesia y ellos no se escuchan y lo aceptan, ellos tienen el espíritu de verdad. Pero si nosotros les hablamos sobre la confesión, sobre María, sobre la Eucaristía, sobre los santos, sobre el purgatorio, sobre todos estos temas que son propios de la iglesia, que son propios de la doctrina, que podemos confirmar en la Biblia, y si no nos escuchan, dice Primera de Juan, que lo que tienen es un espíritu de error. Quien no escucha, quien nos escucha, es de Dios. Quien no nos escucha, no es de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, nos deja saber también otras acciones con respecto a las personas que son anticristo, que van en contra de Cristo. Dice Pablo, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Jesucristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Quien se sale, quiere decir los Gálatas, quien se sale del evangelio verdadero y se pasan a otro evangelio que no es el de Cristo. Abandonan el evangelio. Y no porque no lo tengan en su Biblia, no porque no lo puedan leer, sino porque no aceptan muchas de las cosas que están en el evangelio, sino solamente algunas. Esas otras cosas que no las aceptan, las perturban, las deforman el mensaje de Cristo a conveniencia. Segunda de Juan, versículos, porque Juan no tiene capítulos, es un solo texto. Segunda de Juan, los versículos del 9 al 11, nos invitan a permanecer en la doctrina. Y es que el anticristo está en contra de la doctrina, está en contra de la enseñanza, de la verdadera enseñanza. Dice segunda de Juan 9 al 11. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis, porque el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Te voy a volver a repetir. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros
y no es portador de esa doctrina, no lo reciban en su casa, ni le saluden, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. ¿Ellos anuncian a un Cristo? Sí, pero a un Cristo diferente. ¿Ellos predican un evangelio? Sí, incompleto, deformado. ¿Permanecieron en la doctrina? No, la cambiaron. Y conforme nace una nueva iglesia, cambian algo en la doctrina. Porque hay muchas iglesias que permanecen en cierta cantidad de años enseñando errores. Y ni siquiera entre ellas mismas están de acuerdo en lo que enseñan. Algunas iglesias de esas enseñan de que se salvan solamente por la fe, otras no. Hay iglesias protestantes de que bautizan a las personas a los 33 años. Las más antiguas protestantes bautizan niños, los luteranos, por ejemplo. Tienen el bautismo de niños, como lo tenemos nosotros. Hay otras que no bautizan niños, que no se tienen que bautizar. Y los bautizan de X edad para arriba, variando, de 15, de 20, de 30 años. No se ponen de acuerdo en la fe. Si no se persevera en la doctrina, o sea, que si se salen de esa doctrina, no tiene a Dios. Pero si se permanece en esa doctrina, esta persona sí tiene a Dios. Primera Timoteo 4:1 nos dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Y analicemos, ¿quién o qué iglesia ha sostenido la fe, la ha defendido, la ha guardado por 21 siglos? ¿Y cuáles grupos o iglesias de reciente formación, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, cambian el evangelio, apostatan de la fe? A nosotros nos dicen que nosotros somos la gran apostasía, pero es el anticristo el que trae doctrina de demonios. Pareciera doctrina sana, y muchas personas son engañadas porque pareciera doctrina sana. Y utilizan muchas veces la lógica. ¿Cómo usted se va a confesar con una persona pecadora igual que vos? No, confiésese con Dios directo. Pero tienen reuniones de consejería, que es básicamente algo parecido en función a la orientación que recibe una persona cuando se confiesa católica. Una orientación parecida recibe una persona que lleva consejo ante un pastor, con la diferencia de que el sacerdote en la persona de Cristo sí puede perdonar los pecados porque lo hace en la persona de Cristo, a diferencia del pastor que no lo puede hacer. Entonces, hay doctrinas que engañan y hay personas que tienen sus espíritus engañadores y doctrinas que se salen de la verdadera. En Mateo 7, 21 y 23 nos dice nuestro Señor: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Ellos te enseñaban una doctrina, profetizaban en el nombre del Señor. En el nombre del Señor usted los ve hoy en día expulsando demonios. Y en tu nombre ustedes ven haciendo muchos milagros. Pero estaban en contra de Cristo. Están en contra del Señor. Y en Mateo 7, poco antes de esos versículos, dice el Señor de que el que no está a favor, el que no está en nuestro favor, está en nuestra contra. El que no está a mi favor, está en contra nuestra. Pareciera que están a nuestro favor porque predican a Jesucristo, porque hacen milagros, porque expulsan demonios,
con la diferencia de que no salvan, no guardan, no mantienen, no se quedan en la sana doctrina. La han cambiado, la han deformado. Ahí está la diferencia, donde Jesús les dice, jamás os conocí. Apartados de mí, agentes de iniquidad. Porque no hacen lo que el Señor manda. En Lucas 6:46 nos dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que digo. Muchas personas no católicas llaman al Señor y actúan en el nombre del Señor y empiezan a hacer cosas en el nombre del Señor, pero no hacen lo que Él les pide. Realmente no lo hacen. No creen en su presencia real en la Eucaristía. No se confiesan. No tratan bien a su madre, a nuestra madre, la Virgen María. Entonces, llaman Señor, Señor de la boca para afuera, pero no hacen lo que dice. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 4, nos hace una advertencia para que no se enseñen doctrinas extrañas. Dice así, al partir yo de Macedonia, le dice Pablo, Timoteo, al partir yo de para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios, fundado en la fe. Dice ese texto de 1 Timoteo 1, que ya en esa época habían a algunos que enseñaban doctrinas extrañas, doctrinas que no iban de acuerdo a la verdadera y recibida, y que dedicaban su tiempo a ilusiones, a fábulas y a genealogías interminables. Ese tipo de cosas promueven las disputas. Y ese no era el plan de Dios. El propósito de esa advertencia lo vemos en el versículo siguiente, en 1 Timoteo 1:5. Dice así, el fin de este mandato es la caridad, que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos, desviados de esta línea de conducta, han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Dice 1 Timoteo 1:5 de que la advertencia es para esto. Ese mandato es la caridad. Es una conciencia recta para una fe sincera, para una fe transparente, para una fe fiel. Que algunos, desviándose de esas conductas, han venido a caer en vana palabrería. Y los podemos encontrar inclusive hoy en día. Los ves hablando y hablando una y otra cosa entre ellos mismos, entre las personas no católicas, creen cosas diferentes, afirman cosas diferentes, entienden cosas diferentes y se van en hable y hable y hable y hable y hable y no concretan. No concretan el mensaje del Señor. Terminan, en muchos casos, pidiendo dinero, pidiendo plata. Porque para muchos, lamentablemente, ese es el Dios de ellos, el dinero. Ellos pretenden ser maestros de la ley, dice 1 Timoteo 1:5, sin entender siquiera lo que rotundamente afirman. Hermanos, en resumen de estos tres temas, ¿es el Papa la bestia? ¿El 666? No, no lo es. Ya lo pudimos constatar
con las citas bíblicas que dimos al principio. ¿Es acaso la iglesia la gran ramera? No. ¿Es el Papa el anticristo? No. El anticristo es toda aquella persona que se opone a Cristo, que va en contra de Cristo, que va en contra de su iglesia, la iglesia que Jesucristo fundó, que es su esposa, que va en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un anticristo, que se sale, se muda, abandona a Jesucristo, como lo hicieron los judíos cuando escucharon el sermón teológico en Juan 6, ese discurso teológico. Abandonan a Cristo, porque sus palabras son muy duras, porque no es fácil entender, comprender, sino solamente por fe, de que Jesucristo está verdaderamente en la Eucaristía. Y muchos no lo entienden, no lo creen, abandonan esa enseñanza y la dan como algo simbólico, algo figurativo. En sí, hermanos, en resumen, ese es el tema de que si el Papa es la bestia, si la iglesia es la gran ramera y si el Papa es el anticristo. Porque ellos mencionan que es uno. Dicen, es que el Papa es el anticristo. Y lo vienen mencionando desde hace muchos años atrás. Y señalan a uno. Y fallece. Y viene un siguiente Papa. Y señalan a ese. Pero no era que era el anterior. No era que el que acaba de morir el anticristo, que era la bestia. Ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Y fallece otro papa y viene a encabezar la iglesia un nuevo papa. Ah, ese sí es. Y vuelve a pasar lo mismo. Fallece, Dios lo llama a su presencia y resulta que no. Resulta que el que es el anticristo es esa persona que estando con nosotros se salió. Apostatan de la fe. Hasta acá el tema del día de hoy. No sé si hay alguno de los hermanos escribió alguna consulta, alguna pregunta, y nuestro hermano Pablo, creo que era Pablito, Weiler me corrige, Ujú. estaba contestando preguntas. De hecho, Rigo, bueno, muchísimas gracias por el tema, por cierto. Creo que los dejaste a todos cautivados porque en realidad vi, bueno, de lo que pude estar viendo, vi muy pocos comentarios en los chats, pero creo que es que los Ujú. dejaste a todos cautivados. Quería nada más retomar Espero que haya sido el un... Espíritu Santo y no yo. ¿Perdón? Espero que haya sido el Espíritu Santo y no yo. Ok. ¿Podrías devolverte un momentito al inicio de la presentación? Es que hay un par de puntos que, en especial uno, que le prometí a los hermanos que les iba a contar. Una historia extra. Permítame para ver. Ujú. Andate al inicio y yo Ok, te voy diciendo cuál. De hecho, vamos a ver. es un par. Es la de José Luis Miranda. Ok, déjame para ver si la encuentro por aquí. Yo creo que es esta. ¿Esa? Ahorita... ahorita no se ve. Nada. ¿No se ve? Ay, Mm, mm. vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego y no vio, ¿verdad? Ujú. Según yo estaba transmitiéndolo. Ok, dame un segundito para ver. Presentar ahora. Ok, listo. Dice que sería esta. Esa misma. Esa, ok, Ajá. listo. No me he dado cuenta que había dejado de compartir la pantalla. Ujú. No, Perdóname. fue al puro final. Ujú. Es nada más para retomar un detalle muy importante, algo que tal vez creo los hermanos que pudieron acompañarnos en la formación de sectas. Rito, tú creo que Ujú. estabas ahí, ¿verdad? Sí, Con los sí, hermanos sí, sí, Jesús la y que Yasmín. estuvimos viendo los días sábados. Ujú. Sí, 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 con los hermanos de España. Ajá. Ajá. Bien, es para contarles una historia bastante divertida, por así decirlo. En realidad uno no sabe si reír o llorar. Sobre José Luis Miranda, él decía que era el Jesucristo hombre y que no iba a morir, y al final creo que falleció de cáncer de páncreas. Lo divertido de de la situación, igual es para conocimiento en general nada más, no quería dejar pasar la ocasión. Después de que él falleció, su esposa, su viuda,
es la que continúa la secta de ellos, pero le cambia el nombre porque ella dice haber tenido una revelación, primero, de que su difunto esposo resucitó, pero en la mente de ella. Entonces, Ajá. que su difunto esposo vivía en su mente. Que cuando él vivía, supuestamente el esposo era Cristo y ella, creo que era el arcángel San Miguel. Pero después del fallecimiento del esposo, pues resulta que ella tuvo una revelación de que no, de que Cristo verdaderamente era ella. Entonces que Cristo era mujer. Y le cambió el nombre a la secta y ahora se llama Rey de Salem, donde Ujú. ella se promociona como Dios Padre, Dios Madre. Se hace llamar Cristo Lisbeth o Melquisedec Lisbeth. Es una historia bastante interesante. Entonces, para que vean hasta dónde llega la situación. Hasta dónde llega quienes eh, enseñan doctrinas extrañas. Y vea la advertencia que dice Primera de Timoteo 1:3 al 4. No dediquen su atención a fábulas y genealogías interminables. Lo acabamos de ver. Primera de Timoteo 1:3 al 4. Y Aquí, hay personas que lamentablemente se dedican a eso ujú. y lo siguen y se extravían de la verdad. Aquí Y en nuestro Costa deber Rica, es llamarlos a la verdad. ujú. Aquí en Costa Rica, de hecho, yo mismo sí vi una valla publicitaria de ellos. Y igual para conocimiento nada más general, ellos se Ujú. reúnen en un salón de eventos, en un hotel, en el Paseo Colón. Solo que les quedo viendo el nombre del hotel, no lo recuerdo ahorita, pero sí recuerdo haber visto un reportaje que ahí es donde ellos se reúnen. Hoteles en ese paseo es el que está en el Trip y el que está el Ambassador. Que yo recuerde que Cre- sí están hoteles en el Paseo Colón. que es en el Es Ambassador. producido al Ambassador, Ujú. no sé cuál. Bueno, que yo recuerde esos dos hoteles sobre esa vía, ¿no? Ujú. Sí, Para quienes están fuera de Costa Rica, es una de las arterias principales que pasan por el centro de la ciudad capital. ujú. Luego, Riguito, ¿podrías adelantar un poquito la presentación? ¿Hasta dónde? Hasta Juan capítulo 6, Vamos a ver. el discurso teológico. Ahí. Esa Sí, ahí. misma. Es Listo. que, Tíralo, deja. ajá. De hecho, muy divertido, el hermano Manuel está comentando en el chat de WhatsApp que cuando se muera ella, Ujú. posiblemente bueno, creo que es una hija, me parece que ellos no tienen hijos, tienen una hija. Ajá. Entonces la hija sería el Espíritu Santo. Qué Vamos a ver belleza. qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Em, esto Sí, lo, genealogías interminables. ujú. Ajá. Esto lo comentábamos en el momento que vimos el tema de la Santa Eucaristía. Por supuesto. Em, este detalle sí les quedó mal, no recuerdo exactamente, pero hasta donde mi pobre memoria me da, me parece que el sistema de la numeración de los versículos de la Biblia no es de Ujú. origen católico, sino que es de origen protestante. Y aunque curiosamente la Iglesia Católica no fue la que le puso los números a los versículos, si ustedes ven, ahora que estábamos hablando del 666, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, dicen quién es ese personaje, el 666, el que abandona a Jesús, el que no le cree. Nada más quería rescatar ese pequeño detalle. Y, Pablito, ¿estás por ahí? Gracias, Riquito. No, a vos, mi hermano, a vos. Por aquí estoy, ¿Algo que hermano. diga por Estoy allí? ahí escuchando. Listo, Pablito, qué gusto saludarte, Gracias a hermano. Dios lo han dejado todo muy claro. Muchas gracias, Rigo. Bien, Pablito, tal vez si nos puedes comentar, yo en realidad me pareció notar poca actividad en los chats, pero no sé si tú lograste observar algo que podamos rescatar para la grabación de YouTube. Sí. Me interesa mucho comentarles algo sobre el Apocalipsis. La mayoría de preguntas surgieron en torno a ese libro.
Y Claro, es que resulta muy interesante el libro del Apocalipsis porque cuesta mucho entenderlo y muchas veces nos hemos dejado llevar por documentales o por el Código Da Vinci o por otras cosas que no tienen nada que ver para darle una interpretación al Apocalipsis. Entonces muchas veces queremos interpretar a los personajes que salen como el dragón, la mujer, la bestia y la gran ramera. Queremos identificarlos con personajes históricos puntuales y es complicado hacer este tipo de identificaciones, porque primero fue inspirado por el Espíritu Santo, desde luego. Eh, tenemos que tener claro que todo lo que se escribió en la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el autor sagrado no lo escribió para nosotros. No pensó en que dentro de 1000 años o 4000 años alguien lo va a leer y ojalá que lo entienda, no. Lo escribieron pensando en la comunidad para la que iba escrita. Entonces el exacto. Apocalipsis, Juan lo escribe para la comunidad de ese año, para darle un mensaje a ellos, desde luego. Después el Espíritu Santo, obviamente, como es inspiración de él, nosotros podemos sacarle a eso durante miles de años y darles reinterpretaciones de acuerdo a nuestra época, porque es inspirado por el Espíritu Santo, pero el autor sagrado, digamos, del Apocalipsis, escribe para los cristianos de ese tiempo y eran eh, personajes y situaciones que aquellos cristianos pues lograban entender, ¿verdad? Sin embargo, hoy, digamos, podríamos decir que, o digamos, en la Segunda Guerra Mundial, pues muchos podían identificar a Hitler como, como uno de esos emperadores que querían acabar con la iglesia. En el tiempo de Napoleón, muchos podían identificar a Napoleón, ¿verdad? Con alguno de estos personajes. Entonces, Inclusive, Pablito, hasta presidentes de Estados Unidos en la actualidad los intentan vincular con eso. O sea, intentan buscarse algún personaje para llamar la atención y causar miedo, y ya estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? sí, Asustando a las sí, sí. personas. Y de hecho, Riguito, es curioso que nosotros los cristianos católicos sentamos miedo porque son los últimos tiempos, porque es que el cristiano siempre que va a misa es, ven Señor Jesús, es que nosotros ya queremos que venga, nosotros no queremos como que dure No, esta vaina, nosotros queremos que ya venga el Señor. no es un miedo, no es un miedo, es querer ya estar con él. Claro, es que Recordemos a nosotros Pablo, ya queremos estar con él. para mí sería mejor ya irme con nuestro Señor Jesucristo, pero mientras tanto me toca quedarme con ustedes, decía Pablo. Sí, sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis, Juan lo escribe, fue para darle esperanza a los cristianos de aquel tiempo y darnos esperanza a nosotros. Que Ese es no el libro, importa cómo esté el mundo, que no importa quién ataque a la iglesia, que no importa que ya parezca que la guerra está perdida y que parece que el que está reinando es Satanás durante mucho tiempo, que no importa eso, sino que al final Cristo y los cristianos son los que van a vencer. Ese es el mensaje de esperanza que da el Apocalipsis. Entonces debemos buscar ese mensaje de esperanza más que buscar a ver si ya se va a acabar el mundo, ¿verdad? exacto. Muchas personas actualmente, y lo conocemos, bien lo dices, personas no católicas, utilizan el libro del Apocalipsis para meter miedo. Y no, el libro del Apocalipsis, casualmente, como bien dices, hermano, es un libro de esperanza. Es un Correcto. libro de esperanza. Si aunque bien es cierto, el simbolismo es muy complicado y las figuras y los relatos que aparecen allí son bastante difíciles de entender y son muy aterradores en la apariencia, nosotros sabemos que estamos tratando sobre una guerra espiritual. Entonces, Uh -huh. por todo ese tipo de imágenes, por todo ese tipo de figuras. Más sin embargo, lo que nos quiere dejar en el fondo el Apocalipsis es la esperanza. Vamos a pasar todo ese tipo de tribulaciones, de acusaciones, de maltratos, de injurias, pero no perdamos la fe, porque al final quien reina es Cristo. Al final quien vive es Cristo y al final quien sale ganando somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, no otra, la iglesia de Cristo, la que él fundó. Ese es el libro de la Correcto. esperanza. Y en ese libro de esperanza, desde el principio hasta el fin, nos encontramos con toda la Eucaristía, con toda la misa. En ese libro de esperanza nos encontramos a su madre. Nos Uh -huh. encontramos
ya libres, reinando con nuestro Señor. Ese es el libro de Apocalipsis, un libro que nos motiva a mantenernos en la fe y a no perder la esperanza a pesar de todo el entorno. Correcto, así es, Riguito. De verdad que hoy fue un tema muy bonito y gracias a Dios gracias al Señor, pues todo realmente muy claro. Ahora en el chat de WhatsApp, ahí seguimos respondiendo algunas preguntas que tienen algunos hermanos, más que todo como históricas, por ahí vi de los versículos y capítulos y cómo se vivió la Biblia. Eso con mucho gusto ahora te los podemos responder por WhatsApp. Perfecto. Quienes no tuvieron la oportunidad de anotar, Wilder compartió, lo vi antes de ingresar a las 7 de la noche a la presentación. Wilder compartió la presentación esta que acabamos de ver en internet, en el sitio web. Entonces pueden repasarla, pueden verla de una en una, pueden anotarla, pueden darle un seguimiento. Yo no quise cargarlo de texto, casualmente porque quería explicarlo y que no se viera tan mal la presentación, pero cada persona puede ir viendo el texto, la cita bíblica, leyéndola, analizándola, estudiándola, recordando lo que hemos enseñado, lo que hemos visto el día de hoy, para retomarlo y que le quede algo más claro si en algún momento en específico de la presentación no le fue tan claro. Perfecto, chicos, muchísimas gracias, Riquito y Pablito. Abrimos entonces el espacio por si algún hermano, alguna hermana quisiera hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que tal vez no quedó claro. Buenas, Hola, don Ronald. Don Ronald, buenas noches. buenas noches y bendiciones. No, muy buena la exposición, pero ahí sí yo lo anoté ahí en el chat aquí del Meet. Pero nada más es que cuando este muchacho Rigoberto habló sobre decir que la iglesia es la ramera, se está pecando contra el Espíritu Santo. Eso no lo entendí. Y por ahí, en la intervención de Weiler, me surgió una duda. Eh, la Biblia, o sea, ¿quién la dividió en capítulos y versículos? Porque por ahí también vi que otra persona también tiene la misma inquietud. Ok. Nada, Le voy- y lo felicito y me retiro. No digo, escucho la respuesta. Gracias, don Listo, Ronald. gracias. Ok, cuando nos referíamos a que ofendíamos, ¿verdad? Y pecábamos contra el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es el que le da la vida a la iglesia, el que la mantiene unida. Acordémonos que también es mediante él quien nos enseña y nos recuerda todo el mensaje, toda la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. La refuerza, la sostiene a lo largo de los siglos. Llamar a la iglesia una ramera, ¿y qué es una ramera? Es una persona que se prostituye. Y perdón, la iglesia es la esposa de Cristo. Estaríamos diciéndole entonces que si la ramera, que es y que titulan a ellos como la iglesia católica, que se prostituyen, estamos diciéndole que la esposa de Cristo es una prostituta, que es una ramera. Y eso no puede ser aceptado. Eso no se vale, eso no es válido. Insultar el trabajo, insultar el esfuerzo de muchas personas a lo largo de 21 siglos, insultar, ofender la palabra del Señor diciendo que esa iglesia, la esposa que va blanca, que va perfumada, que va bien vestida, que va sumamente vestida para la boda, sea una ramera. Están diciéndole que Jesucristo, que su esposa es una prostituta y eso no puede ser permitido. Eso por un lado, para entender la parte de que la ofensa al Espíritu Santo, que nos mantiene en la enseñanza a la hora de decir de que todas esas personas que ofenden a la iglesia, diciendo a la ramera que están de acuerdo. No está bien. En ese sentido no está bien. Lo otro, acordémonos que Esteban Langton, si no me estoy equivocado en el apellido, que era el obispo de Canterbury, cerca del año 1222, y él había sido canciller de la Universidad de París, hizo la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en capítulos sobre el texto latino
de la Vulgata de San Jerónimo. Entonces, pasó al texto de la Biblia hebrea, al texto griego del Nuevo Testamento y a la versión griega del Antiguo Testamento. El arzobispo de Canterbury estableció una división de capítulos más o menos iguales, muy similar a como los tenemos en nuestras Biblias impresas el día de hoy. Esa fue la persona que los dividió. Gracias, Rito. Y gracias también por mí por regalarme, sí, como digo, Hombre, pues, no siempre mi memoria es de lo mejor que yo quisiera, pero perfecto, muchas gracias. No, la mía hoy está un poquito cansada porque ha sido un día largo, pero bueno, digo que sea el Espíritu Santo el que habla. Ujú. perdón, ahí, disculpe como dicen que atraviesa el caballo. Entonces, para quedar claros, Ujú. entonces eso incluye este que mencionamos. Incluso yo aquí en los apuntes yo le puse qué coincidencia. Cuando habla de que abandonaron a Jesús, creo que Ujú. 666. San Juan, capítulo Era 6, Juan. versículo 6, Evangelio según San Juan, Ese capítulo lo 6, estaba, versículo 6. ese arzobispo, por eso ese arzobispo fue el que o sea, todo lo que es versículos y capítulos se le atribuye a él, incluyendo el Nosotros tenemos como conocimiento, como historia, de que el arzobispo de Canterbury en el siglo XIII, en el año 1226, comenzó la división de los textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la versión Vulgata de San Jerónimo, empezarlo a dividir para una mayor y facilidad de lectura en capítulos. Ujú, ujú. por eso una coincidencia que exactamente esa es Una diosidencia, dirían por ahí, diosidencia. casualmente, y es que veamos quién, si nos analizamos en el contexto es, ok, quienes abandonan la iglesia, según Primera de Juan 2, 18 y 19, son anticristos, porque estaban en la iglesia y se salieron de ella. Y casualmente, Jesús, en el acto principal de nuestra fe, la Eucaristía, ellos también se salen, lo abandonan. Justamente en el capítulo 6, versículo 66 de nuestra Sí, Biblia, lo podemos leer. Casualidad de la dejo picando. sí. No, y me lleva, Podría más ser. bien, No, no, disculpe no. el abuso, pero es que me, me lleva a otra consulta. Llama la atención, ¿verdad? Ese texto. No, llama la atención, pero entonces, concluyendo de su exposición, estamos claros que entonces hay más de un anticristo, todos los que abandonan a Cristo. Exacto. ¿Y quién es un Pero, anticristo? El que entonces, está en contra. podríamos decir, disculpe, Rigoberto, entonces podríamos decir entonces que aquel personaje que desde la infancia le indicaban a uno que va a venir un anticristo, que ya fue Napoleón y que ya fue Hitler, o sea, que eso no existe. No existe esa afirmación de que va a venir un anticristo que usted mismo está diciendo. A muchos decían que era Trump. Eh, Ujú. Sí, exacto, como les decía yo ahora, el pues, presidente de o Estados sea, Unidos. eso es falso, eso es falso. Ya el anticristo está y son cualquier cantidad. Exacto. Son muchos. Es que la Biblia dice que no es uno. Si bien es cierto, habla de un anticristo en el Apocalipsis, vemos que Juan dice que no es uno, son muchos, porque muchos son los que están en contra de Cristo. No es un solo personaje, no es un solo personaje que va a aparecer y y vamos a distinguir tal cual, mira, ese es, no. Es que el actuar de muchas personas al negar la fe, al apostatar de ella, al separarse de la iglesia, están negando a Cristo. Eso es No, verdad. algo. Sí, Entonces, son exacto. Muy bien, muchas. muchas gracias por la consulta, porque hasta películas han hecho donde aparece un anticristo. Ah, sí, de hecho sí hay, perdón, de hecho sí hay películas y todo tipo de parafernalia con respecto a, pero lo que conocemos, lo que hemos manejado es que son muchos, no es uno. Ok, perfecto. Muchas gracias y buenas noches y los felicito. Don, Bendiciones, mi hermano, un abrazo. don Donald, para ampliarle un poquito sobre el tema de las películas, ahora que lo mencionó, y es que me acordé de algo que me dijo una vez un profesor en la universidad, y aquí disculpen si les arruino la infancia a algunos. Si recuerdan la película, ahora que mencionábamos de películas, la película de Moisés y los 10 mandamientos.
si la recuerdan bien, ¿quién es el que habla siempre delante del faraón? Pregunto. Don Ronald, ¿usted se acuerda? En la película de Moisés Moisés, y los 10 Moisés, mandamientos, ¿quién es el que habla frente al faraón todo el tiempo? siempre Moisés, Ujú. ¿Y que yo qué, me No, acuerde. pero, perdón, y perdón, qué no. dice la Biblia? Y de ahí, Moisés era más tartamudo que yo, Sí, era Aarón. es Aarón, el que, según la Biblia, el que habla frente a Faraón es Aarón, pero en la película es Moisés. Entonces, de ahí, no siempre las películas son así como el mejor elemento de referencia. Son entretenidas, eso sí. Quiero completarle al hermano, a Ronald, que creo que fue el que preguntó. La división de los capítulos la hizo el arzobispo de Canterbury, y la división en versículos la hizo Santos Pagnino cerca del año 1541. Que Santos Pagnino es un judío converso que después se hizo dominico, que es originario de Italia y dedicó 25 años a la traducción de la Biblia, publicada en 1527, la impresión de 1527, y fue el primero en dividir el texto en versículos numerados, en versículos, para completarle la respuesta a nuestro hermano que hizo la consulta. Gracias, Rigo. ¿Algún otro hermano que tenga alguna duda, pregunta, comentario, algo que no quedó claro? Recuerdo también que, verdad, que siempre está la opción de continuar el tema, la discusión, la conversación el domingo por el WhatsApp, pero si algún hermano desea hacer alguna consulta al aire. Hermana Joana, ¿ya estás por ahí? Hola, buenas noches a todos. Hola, Joa. Listo, sí, ahora me oigo y me veo. Te oyes y te ves. Fuerte y claro. Bueno, Y dame gracias que a ti sí te di más tiempo que a Pili de peinarte. sí, sí, gracias a Dios. Bien, hermanos, para presentarles a Joana, ella es una hermanita del ministerio. Casi siempre Joana nos apoya, pero detrás de escenas, detrás de... Ay, ¿cómo se llama, Rigo? Bambalinas, ¿es? Backstage, sí, Ajá, detrás de la bambalina, o en ajá. backstage, detrás de tarima. Ujú. Pero pues hoy quería presentárselas para quienes todavía no la conocen. Joana nos va a dirigir en la oración de cierre. Joa. Bien, ok. Vamos a iniciar nuestra oración final diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos esta santa noche, por permitir con cada curso aprender más y más sobre la verdad de nuestra Santa Madre Iglesia. Pero sobre todo, Espíritu Santo, te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser testimonio vivo. Por favor, Señor misericordioso, sigue acompañándonos en nuestro caminar y no permita que nos alejemos de ti. Y a ti, Dulce Madre, te pedimos que tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Buenas Muy buena noches, Joa. noche. Muchísimas gracias. Pablito, ¿puedes abrir tu cámara, por favor, para que te puedas despedir del grupo de esta noche? Bueno, hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, gracias al Señor. El tema de hoy quedó muy claro y igual ahí vamos a estar en el grupo de WhatsApp. Buenas noches, que Dios los acompañe. Gracias, Pablito. Hermano Rigo, si abres por favor tu cámara para que te puedas despedir de la clase hoy. Ahí está, ¿cierto? Sí. Sí, ahí te vemos. Perfecto, maravilloso. No, mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias por sacar el ratito de acompañarnos en esta noche. Que el Señor los bendiga, les cuide y les guarde siempre. Y la invitación a vernos el próximo martes con un tema más por este medio de Apologética Católica, del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. No olviden compartir en redes sociales, seguirnos en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube, repasar la materia. Y si queda alguna duda, pues ahí estamos a la orden. Extendamos la invitación para que todas estas personas que nosotros amamos, que son nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, también puedan recibir esta formación y afianzar más su fe. De mi parte, muy buenas noches, bendiciones y gracias. Fue un honor. Gracias, Riquito. Invitarlos para que nos acompañen la próxima semana, si el Señor así nos lo permite, llegar con vida, para una nueva clase más del curso de Apologética 1,
vamos a estar, ahora que están em, bien, ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue ahorita. Bien interesados en la parte de Biblia. Casualmente la próxima semana vamos a estar hablando sobre la comparación entre Biblias, cuál Biblia comprar, si son todas iguales, y un hermanito nos va a estar apoyando sobre ese tema. De parte del Ministerio de Política Católica San Francisco de Sales, muchas gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, mañana en la mañana estaremos subiendo la grabación. Que tengan todos muy buenas y santas noches.